El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre viajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita, que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano, que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. ¿Pueden tomar asiento? Solo una breve nota acerca de la primera carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y él dice que él ha recibido un evangelio, y si alguien predicara otro evangelio, entonces no está dentro de la ley. Nosotros en la iglesia tenemos un término que expresa muy bien el tesoro que hemos recibido. Se le llama el depósito de la fe. Y teniendo en cuenta que la fe es como un gran tesoro que hemos recibido por parte de Dios, este tesoro que es toda la revelación, que cuenta con 3 columnas, se les llama las fuentes de la revelación, que es en primer lugar la Sagrada Escritura, en segundo lugar la sagrada tradición de la iglesia, cómo vivían los primeros cristianos, qué es lo que dicen los padres de la iglesia, y por último el magisterio, lo que enseña el Papa y los obispos en unión con él. Bueno, pues todo esto es un tesoro que nosotros lo recibimos y a nosotros nos toca pasarlo íntegro a las siguientes generaciones. Es un tesoro donde hay perlas, donde hay diamantes, hay coronas, pero no podemos hacer de: me gustó esto no me gustó, esto sí lo tomo, esto no. El tesoro es completo. Bueno, eso sobre la carta a los Gálatas. Quisiera, sobre el Evangelio, detenerme concretamente en esta parábola que Jesús contó. Y antes, quisiera, siempre dicen, pregunta dolens, es decir, pregunta hiriente o comentario hiriente. Piensen en aquella persona que les cae mal. Y que cae mal, así. No puedo convivir con esta persona. Cada vez que lo veo siento que el estómago se me revuelve, que se me hace un nudo aquí en la garganta. Bien, vamos a pensar en esa persona. Cuando se acercó a Jesús un sacerdote para preguntarle qué es lo que tenía que hacer para ganar la vida eterna, Jesús le dijo: está la ley y los profetas. Nosotros, la Sagrada Escritura, sabemos que se divide esta gran biblioteca en 2 partes, el Antiguo y Nuevo Testamento. Pues resulta que nuestros hermanos judíos, ellos no le llaman así, no le llaman la Biblia, le llaman la Torá, y se divide en 3 partes. ¿Por qué 3 partes? Porque la primera parte es la ley, la Torá. Segundo, los profetas, que es propiamente cómo se conforma, y la otra le llaman los otros libros. Bien, ya vienen los libros sapienciales, etcétera, los libros históricos, los salmos, le llaman así los otros libros. Cuando Jesús dice qué está escrito en la ley y en los profetas, le está diciendo qué está escrito en la Biblia, o en la Biblia, en la Torá. ¿Qué está escrito? No, que amarás al Señor tu Dios. Y dice, bueno, pues haz eso, como está en la ley y los profetas, en la Torá, y vas a vivir. Y él le dijo, pero ¿quién es mi prójimo?
¿no? Porque le dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Y comienza este relato muy bonito que nosotros seguramente lo hemos meditado en diversas ocasiones, cómo va una persona caminando, es asaltada por los ladrones y dejan a esta persona, este viajero, medio muerto. Y pasan las dos grandes figuras del pueblo de Israel, lo más alto. ¿Bien? Bueno, que en el tiempo de Jesús ya no existía el rey, si no hubiera dicho, pasó el rey, pero resulta que en el tiempo de Jesús ya no estaba el rey, que en la descendencia de David. Sí había un rey, pero no era de la descendencia de David. Y dice, bueno, pues pasó el sumo sacerdote. Claro, era la gran figura de aquel tiempo. Y después pasó un levita, que eran los encargados del cuidado del templo, las dos grandes figuras a nivel religioso. Y dice, y pasaron de largo. Pero pasó después, y vamos a poner ahora sí, el que les caía mal. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran el pueblo vecino incómodo que el pueblo de Israel no quería. Y para su mala suerte resulta que el pueblo de Samaria estaba justo en medio entre Galilea y entre Jerusalén. Y cuando ellos tenían que viajar de un lugar a otro, del norte al sur, preferían dar la vuelta por otra parte con tal de no pasar por Samaria, porque eran los pecadores, eran los otros, los infieles. ¿Cómo se iban a manchar? Por eso cuando Jesús pasa con la samaritana, pasa por Samaria, y ella cuando le pide, oye, dame de beber, se sorprende ella y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Y dice el Evangelio, porque no se llevaban. Eran efectivamente los que les caían mal, el vecino incómodo. Y es precisamente este vecino incómodo, esta persona que le caía mal a los judíos, que es lo que dice, fue precisamente esta persona quien tuvo compasión de él. Se acercó, lo vendó, lo cuidó y lo llevó a un mesón para que lo cuidaran. ¿Quién de estas personas actuó como prójimo? Y se dan cuenta, el Evangelio, cuando responde este sacerdote, no le dice el samaritano. O sea, es como tal el enojo, tal la envidia, y dice, no, no puede ser. Dice, ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. No le dice el samaritano, ¿bien? Porque el duele, es el orgullo, ¿no? Y bueno, pues en este día que el Señor nos propone a través de la liturgia esta hermosa parábola, yo quisiera dejarles con la reflexión que muchas veces podemos hacer el prejuicio de alguna persona por aquello que en algún momento sucedió. Y a veces se escuchan estos relatos de, es de que pasó, me habló mal, no me habló, me dijo o hizo, cuando no conocemos el trasfondo de la otra persona. A veces pasa que uno va caminando, va rapidísimo y es que, ¿qué tal? No me saludó. Y no me saludó. Y ya me quedé con el enojo y a partir de un hecho puntual, resulta que ya entonces califiqué a la otra persona y se hace en mi corazón como una costra, un muro que me impide ver qué es lo que hay detrás y podemos encontrar de ese samaritano, esa persona a la cual juzgué y que resulta, ¿no? que yo le puse la etiqueta, que resulta que es un buen samaritano y que va más allá de lo que nosotros estamos a veces juzgando. Y voy a terminar con un ejemplo que me dio mucha risa. Allá en Tierra Santa, es decir, en Huamantla, bueno, resulta que salió en las noticias de una persona, además, o sea, qué mal, porque a veces por un malentendido podemos llegar a estas situaciones, sacó en internet, en Facebook, en las páginas, ¿no? Que había quedado decepcionada esta persona por un sacerdote, porque esta persona quería hablar con un padre, había esperado al padre, le dijeron que había ido a un pueblo y que llegaba en un momento. Y bueno, pues sí, tengo necesidad, lo voy a esperar. Estuve esperando un rato y ve que el coche llega a la parroquia. Dice, ya llegó, ¿no? Entonces sale para recibir al padre y en el relato dice, y bajó enojadísimo, rojo del coraje, llegó, cerró la puerta del coche y dijo, padre, disculpe, ahorita no. Un momento, perdón, ahorita. Y dice que subió al cuarto, subió a la parroquia y cerró la puerta, rápido. Y aquella persona quedó muy molesta. Imagínense ustedes que de repente están esperando al padre y no les atiende y encima ven que está enojado. ¿Bien? Bueno, pues, todo el mundo comentando cómo es posible, etc. Pues yo platicando con el padre, le dije, oye, pues te pasaste, una persona te está esperando, ¿cómo es posible?
Y me dice, ¿quieres que te diga la verdad? Sí, a ver, cuenta, chisme, chismecito, ahí va. Dice, es que fui al pueblo, era la festividad del patrono y me invitaron a comer. Y de regreso me sentí mal del estómago, algo le cayó mal. Y él estaba deseando llegar rápidamente a la parroquia. Y cuando llegó todo rojo, sudando, pero porque necesitaba pasar el servicio. Entonces cerró la puerta y cuando vio a la señora le dijo, señora, ahorita no, momento. Dice, y subí rapidísimo para llegar al servicio y ya cuando salí ya no estaba, pero ya estaba la nota en las páginas de internet. Y dice, bueno, ¿no? Cómo a veces nosotros podemos juzgar una situación cuando no conocemos el trasfondo y a quien tenemos delante es verdaderamente un buen samaritano. Bueno, pues vamos a pedir hoy a nuestro Señor que nos conceda la gracia de ver como Él ve, porque Él siempre ve con misericordia, independientemente de la persona con la cual nosotros estemos tratando. Él ve a un hijo de Dios, Él ve siempre con unos ojos de amor. Bueno, pues pidamos esta gracia a nuestro Señor. Dame la gracia de ver en todos a un buen samaritano. Que así sea.